Bienvenidos a este episodio de la serie Paz en la Tormenta. La pregunta para el día de hoy es: ¿cómo podemos mantener pensamientos positivos? Adelante con nuestro invitado. Da la impresión de que pensar en positivo se ha convertido en el desafío del presente. ¿Por qué es importante pensar en positivo? Los científicos dicen que nuestro cerebro o nuestra mente no reconoce lo que es verdad o ficción. Hoy en día, los grandes estudiosos de la mente hablan de cómo entrenar al cerebro. Y lo más importante para entrenar al cerebro es pensar en positivo con frases que nos ayuden a fortalecer el pensamiento positivo. Por ejemplo, decir: ¿cuánto Dios me ama? Soy muy importante para Dios. Mi esposa me ama, mis hijos me aman, todos me aman. Ahora, Pablo dice, y nos anima a pensar en positivo. Él dice: todo lo correcto, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo entrañable, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Da la impresión que el apóstol Pablo ya sabía de la tendencia de la mente a no reconocer qué es ficción o qué es verdad. Hoy te invito a ti, que me escuchas a través de redes sociales, a pensar en positivo. Hay un Dios que te ama hoy, en el presente, y tiene un plan para ti ahora mismo. Te invito a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este privilegio de escuchar tu palabra a través de las redes sociales. Padre, allá hay personas lindas en todas las partes del mundo que escuchan el mensaje. Señor, tócalos con amor, con ternura, que los lazos tiernos del Espíritu Santo toquen sus almas, las fibras de su ser, y llámalos, Señor, a arrepentimiento, a vida abundante, a vida próspera, Señor, en Cristo Jesús. Padre amado, que tu palabra sea poderosa, que Cristo sea exaltado y la gente, tus hijos, sean atraídos hacia Él. Padre, escucha las oraciones de cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. En mis manos tengo el libro Aprenda a pensar en positivo, de los escritores Enrique Shay y Frances Gelabert, el cual puede ser tuyo al completar la frase que aparece en el cintillo y enviarla de primero al número de WhatsApp. Así que está pendiente durante toda la transmisión. Ha llegado el momento de adorar a nuestro Dios. Disfrutemos de esta alabanza. Adelante. Prepara tu corazón para recibir el mensaje. A continuación, nuestro predicador. Hola mis queridos, qué alegría saludarlos. Cómo el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Ya estamos llegando al anteúltimo día de esta semana tan especial que hemos pasado juntos en este evento titulado Paz en la Tormenta. Y estoy súper feliz de poder saber de que muchas personas están siendo bendecidas en diferentes lugares. Y quiero darle gracias a todos ustedes que están compartiendo estos mensajes día a día. De verdad, muchísimas gracias. Es un gran privilegio para mí estar con ustedes y poder decirles desde aquí que Dios los bendiga grandemente. Y aprovechando este momento de inicio ahora, quiero recordarles que ustedes nos pueden seguir en todas las plataformas digitales, que pueden seguirme en Instagram, que pueden seguirme en Facebook, en YouTube. Subimos videos todas las semanas, videos todos los días de reflexiones bíblicas. Y aquellos que me escuchan a través de la radio, decirles que también pueden escucharnos a través de nuestros microprogramas también. Así que bueno, quién sabe, en algún momento también los tendremos ahí en Visión Global Radio. Si ustedes lo quieren, amigos, será una bendición. Así que bueno, quiero en este momento orar junto con ustedes, ahí donde se encuentran, pedir la bendición de Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar juntos. Ahí donde te encuentras, ora conmigo. Padre, muchas gracias por este momento de bendición que nos regalas. Gracias por la posibilidad que tenemos ahora también de llegar hasta tu trono de gracia para poder conversar juntos sobre tu palabra. Y hoy, Señor, sobre un asunto, un tema tan importante. Así que ahora, Padre, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy quiero que nosotros podamos hablar sobre el pueblo de la esperanza. A lo largo de todos estos días venimos hablando de cómo Dios puede darte paz en medio de la tormenta. Pero además de eso, a lo largo de estos días te hice algunas invitaciones especiales. Te invité a entregarle tu vida a Jesús, te invité a decirle sí a Jesús, a obedecer sus mandamientos, a seguir la voluntad de Jesús en tu vida.
Entonces, a lo largo de estos días fuimos conversando sobre diferentes asuntos. Y quiero agradecerte porque realmente sé que Dios está haciendo milagros en tu vida y estoy orando por eso. Así que creo que esta semana es muy especial justamente por eso, porque Dios está haciendo milagros. Ahora, hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te sientes bien en el lugar a donde estás? ¿Tú crees que el lugar a donde estás es el lugar a donde tú encajas? ¿Es ese el lugar que Dios tenía preparado para ti? ¿Estás en el lugar correcto? Pastor, ¿estás hablando de qué? Estoy hablando de tu denominación religiosa. Sí, de eso estoy hablando. Sobre todo a ti que eres evangélico, pentecostal, de la Iglesia Universal, bautista, metodista, adventista, católico. O quién sabe tú que me estás viendo en este momento y como dije en uno de los temas de estos días, quién sabe eres alguien que tiene dudas acerca de la existencia de Dios. Te pregunto nuevamente, ¿tú estás feliz, te sientes cómodo estando en el lugar a donde estás? Estoy hablando de fe, estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. ¿Te sientes cómodo donde estás? ¿Crees que estás en el lugar correcto? ¿Cómo saber si estamos en el lugar correcto? Ayer te hice una invitación nuevamente a entregar tu vida a Jesús a través del bautismo. Y te dije que para seguir a Jesús necesitas obedecer a Jesús. Si amas a Jesús, obedeces a Jesús. El día anterior te dije que necesitas nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. Ahora, cuando nos bautizamos, cuando amamos a Jesús, cuando seguimos los mandamientos, ¿tenemos que quedar en el mismo lugar? ¿Qué piensas? ¿Estás ahí? ¿Qué piensas? Lee conmigo la Biblia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. La palabra de Dios dice lo siguiente a partir del versículo 14. Es Jesús que está hablando. Dice, yo soy el buen pastor. Presta atención. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, verso 16, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si lees unos versículos antes, en el versículo 11, el texto bíblico dice así, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús está usando aquí una analogía, Jesús está usando aquí una figura. Él dice, yo soy el buen pastor, un pastor de ovejas. Eso quiere decir de que nosotros delante del Señor somos ovejas. Lo que Jesús está queriendo decir es, yo cuido a los seres humanos como si fuesen mis ovejas, mi rebaño, mi redil. Entonces, aquellos que siguen a Jesús son ovejas que siguen al pastor. Ahora es importante destacar que Jesús no es cualquier pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Él es el buen pastor? Él responde, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué el buen pastor da su vida por las ovejas? Porque déjame contarte, en el Antiguo Oriente, el pastor tenía la responsabilidad de cuidar el rebaño. El rebaño le daba alimento a la familia, el rebaño le daba recursos financieros a la familia, el rebaño le daba lana a la familia para hacer y producir las telas para la ropa posteriormente. Entonces, tener un rebaño era tener una estabilidad financiera. Entonces, el pastor tenía que cuidar su recurso financiero que eran las ovejas. Ahora, en el desierto había muchos peligros.
En el desierto había leones que venían y comían las ovejas, lobos, pastores, malos pastores que venían y robaban las ovejas. Entonces Jesús dice, yo soy aquel pastor que está dispuesto a defender las ovejas, ¿cómo? Con su propia vida. De hecho, Jesús en otro texto bíblico, él define su misión diciendo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, él dice, yo soy aquel que me preocupo por la raza humana, más que cualquier otro. ¿Por qué? Porque yo creé a la raza humana. El pecado me separó de la raza humana, pero yo los creé. Y cuando los creé, los hice felices, pero perdieron su felicidad por causa del pecado. Y ahora Jesús dice, estoy dispuesto a devolverles esa felicidad. Jesús está dispuesto a devolverte la felicidad que tú perdiste. Por eso Él dice, yo soy el buen pastor y vengo para apacentar tu vida. Ahora, si tú prestas atención, Él sigue diciendo aquí en el texto bíblico, dice, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas me conocen. Ayer yo decía que los seguidores de Jesús necesitan amar a Jesús. Y para amar a Jesús necesitamos conocer a Jesús. Al punto de escuchar y conocer el tono de voz de Jesús cuando Él nos habla. Y el tono de voz de Jesús es el tono de la Biblia. Es el tono de los mandamientos. Ese es el tono de voz de Jesús cuando Él te habla. Entonces Jesús dice, ellos me conocen y ellos me aman. ¿Quiénes? Los que están dentro del redil. Y ahí me pregunto, ¿qué será el redil? El redil es el conjunto de ovejas que están en un mismo lugar siguiendo al mismo pastor. Ahora, Jesús dice también, dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. O sea, que están en otros rediles, que están en otros grupos de ovejas. Pero Él mismo dice, yo voy a llamar a esas ovejas, las voy a atraer a mí. Entonces, aquí es importante destacar lo siguiente, aun cuando Jesús es el pastor principal, el pastor que dio su vida por las ovejas, y Él tiene sus seguidores o su redil, aun cuando Jesús es ese gran pastor, hay otros rebaños, hay otros rediles, hay otros falsos pastores. De hecho, en Mateo 24, Jesús hablándole a sus discípulos, Él les dice así, tengan cuidado porque van a venir falsos maestros, van a venir falsos pastores, van a venir falsos enseñadores de la doctrina. Entonces, tengan mucho cuidado. Y Jesús dice también, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces ahí viene una pregunta, ¿será que cualquier religión me lleva al Señor? ¿Será que cualquiera que dice Jesús es el Salvador es la religión verdadera? ¿Cómo hago para saber si el redil de ese pastor y único pastor verdadero es real? ¿Será que hay características especiales en ese redil? Déjame decirte algo, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre tuvo un rebaño. Dios siempre tuvo un pueblo. Dios siempre tuvo un grupo de personas elegidas. Dios siempre tuvo un grupo especial de personas diferentes que lo amaban, que lo obedecían y que lo seguían. ¿Quieres ver? Génesis. Tú vas a ver a Adán y a Eva siguiendo la voluntad de Dios. Aun cuando pecaron, siguieron la voluntad de Dios. Si tú sigues leyendo Génesis, Abel, el hijo de Adán y Eva, que fue muerto por Caín, siguió la voluntad de Dios. Características específicas. Tú sigues leyendo y vas a encontrar a Enoc. Enoc tenía características específicas, alguien que amaba a Dios, que caminaba con Dios. Tú vas a ver a Matusalén, alguien que también era un seguidor de Dios. Después tú ves a Noé y su familia que entraron dentro del arca, siendo un grupo especial de personas que se salvaron del diluvio dentro de un arca. Y la lista puede seguir, y te puedo decir, después Dios llama a Abraham,
y de Abraham sale Isaac, y de Isaac Jacob. Y Jacob fue el elegido de Dios. Y al mismo tiempo, después de Jacob, vinieron sus hijos y nace una nación, Israel. Israel se transforma en el grupo de personas que Dios le dio la ley, que Dios le dio los mandamientos, que Dios le dio la Torá. Era un grupo especial. Aún con problemas y dificultades, personas que amaban a Dios y que querían seguir la voluntad de Dios. Y si tú sigues leyendo el Antiguo Testamento, vas a ver que siempre hubo personas decididas a hacer la voluntad de Dios, seguidores de Jesús. Cuando vas al Nuevo Testamento, tú encuentras que Jesús llamó a 12. Y de esos 12, 11 fueron fieles al Señor. Pero él tenía su grupo, los discípulos. Y de ahí en el libro de Hechos encontramos que la iglesia cristiana primitiva nace y comienza a expandirse el evangelio y más personas aceptan a Jesús. Y de hecho en algunos lugares comienzan a ser llamados cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar que en el último momento de la historia de la humanidad, Dios también tiene un pueblo. Dios también tiene un redil. Dios también tiene un grupo de ovejas. Y esas ovejas tienen características especiales. Ven conmigo al libro de Apocalipsis, por favor, en el capítulo 12. Es interesante ver que al final de la historia de la humanidad solo habrá dos grupos de personas en realidad. No habrá 3, 4, 5, 7 rediles, habrá solamente 2 rediles. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis se presenta una batalla. Una mujer y un dragón. Una mujer que representa a la iglesia porque estaba vestida de sol, de blanco. Y el texto bíblico dice que esa mujer y el dragón estaban batallando. Pero al mismo tiempo se nos dice entonces que esa mujer tuvo que huir al desierto. Y la Biblia nos sigue diciendo entonces que hubo una batalla donde Miguel y sus ángeles, Jesús y sus ángeles, pelean contra Satanás, el dragón, la serpiente antigua y sus seguidores. Pero el mismo texto nos dice que Jesús venció, que Miguel venció, que Dios venció. Y en el verso 10 se nos dice así: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado fuera el acusador de nuestros hermanos, aquel que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche. Y dice entonces, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mis queridos, al fin de la historia de la humanidad habrá un grupo de personas que en el nombre de Jesús habrán vencido a Satanás. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero. Y lo que es interesante aquí es lo siguiente, que esas personas fueron fieles al Señor. ¿Cómo sé esto? Porque dice en el capítulo 12, verso 17, que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el restante, contra el resto, contra los últimos, contra el último redil, con aquellos que son seguidores, fieles del Señor. ¿Por qué fieles? Porque dice aquí, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ayer yo te mencionaba de que si tú amas al Señor, tú necesitas obedecer al Señor y seguir los mandamientos. Simple. Y aquí el texto bíblico nos dice que el redil del Señor, las ovejas del Señor, los seguidores del Señor, son aquellos que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos, que son parecidos a Jesús y que guardan sus mandamientos. Testimonio de Jesús es interesante, que es explicado por el propio apóstol Juan en el Apocalipsis, en Apocalipsis 19:10, donde él va a decir que el testimonio de Jesús es nada más y nada menos que el espíritu de la profecía. Entonces, en el último tiempo, el pueblo remanente de Dios, remanente es el pueblo final, el resto, lo que queda hasta el final, tendrá 2 características específicas. Serán seguidores de Jesús, porque creyeron en la sangre de Jesús, vivirán para gloria de Jesús, servirán a Jesús siguiendo los mandamientos, guardando los mandamientos. Y además de eso, será un pueblo que tendrá el espíritu de la profecía. Mis queridos, el texto bíblico es clarísimo.
guardan los mandamientos, tienen la fe de Jesús. Mira, yo he buscado bastante, he conocido, he estudiado, además de estudiar la teología, siempre estoy estudiando si realmente lo que creo, lo que pienso sobre la Biblia, sobre lo que dice la palabra, es real. Y mis queridos, yo he aprendido a través del estudio de la Biblia que hay un pueblo, un redil que sigue al Señor. No el único, porque el Señor va a llamar otras ovejas de otros rediles. No es el único. Pero sí hay uno que sigue la voluntad del amado Maestro, del amado Pastor, del amado Salvador. Aquellos que siguen a Jesús y siguen su ejemplo, guardando los mandamientos y amando a Dios. Y yo encontré ese pueblo. Y déjame decirte, ese pueblo es una iglesia. Es un movimiento espiritual. Y yo creo definidamente que ese movimiento espiritual es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sabes por qué? Porque en su doctrina la iglesia adventista del séptimo día proclama a Jesús como Salvador. En su doctrina la iglesia adventista del séptimo día defiende la Biblia como palabra de Dios. En su doctrina la iglesia adventista del séptimo día reclama la observancia de los 10 mandamientos como necesaria en nuestros días. Al mismo tiempo, la iglesia adventista del séptimo día reconoce la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios, o sea, la observancia del sábado como día de reposo. La iglesia adventista del séptimo día se llama adventista porque espera la segunda venida de Jesús. Creemos en la resurrección de los muertos en Cristo y creemos que muy pronto el pecado se terminará cuando Jesús venga a juzgar este mundo. Hoy Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti, pero cuando Él venga, vendrá como juez ejecutor de una sentencia. ¿Para qué? Para dar vida eterna a aquellos que creyeron en Él y para castigar para siempre a aquellos que no lo aceptaron. 2 rediles. Mira, yo he visitado muchas iglesias, yo fui católico, yo estudié la Biblia. ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención? Que la iglesia adventista del séptimo día se encaja en la profecía bíblica. Como el pueblo remanente de Dios, como el redil de aquel pastor, como el redil de aquel que va a venir, aquel que dio su vida, pero aquel que va a venir a buscar a sus hijos. Entonces, mis queridos, yo tengo que decirlo con todas las letras. Yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día porque acepté a Jesús en mi corazón. Soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día porque creo que la iglesia adventista del séptimo día es el remanente de Dios, es el pueblo de Dios para este tiempo. Hay personas dentro de la iglesia que puede ser que no sigamos la fe de Jesús, lo sé, porque personas imperfectas hay en todas las religiones, pero como doctrina bíblica, yo creo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios para este tiempo. Y tú que estás en otra iglesia, tú me dices, pastor, ¿qué hago? Dejo mi iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Tú tienes que estudiar la Biblia. Y si Jesús te está llamando para salir del redil donde estás, porque en tu iglesia no se estudia la Biblia, no se guardan los mandamientos, tú tendrás que tomar una decisión. Pastor, ¿será que necesito bautizarme si estoy aprendiendo cosas nuevas aquí? Si estoy, por ejemplo, aprendiendo que los 10 mandamientos todavía están vigentes. Por ejemplo, si entiendo de que necesito congregarme en una iglesia que piense lo mismo que yo pienso, porque yo creo y necesito ser fiel al Señor, ¿será que necesito bautizarme nuevamente? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, está la respuesta. Dice el texto bíblico, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Ellos les respondieron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, de paso el mismo bautismo que se bautizó Jesús, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndole impuesto las manos, entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, el mismo bautismo de Jesús,
Cuando encontraron la verdad bíblica del Espíritu Santo que Pablo les predicó, decidieron que bautizarse nuevamente. Entonces déjame decirte algo. Si tú estás estudiando la Biblia y entendiste de que necesitas ser fiel al Señor y guardar los mandamientos del Señor, y tú quieres ser fiel al Señor, lo primero que tú tienes que hacer es buscar una iglesia adventista del séptimo día y pedirle al pastor que te bautice para ser parte del redil, del remanente que está esperando la venida de Jesús. Amén. Pastor, ¿entonces tengo que bautizarme de vuelta? Sí. Pero pastor, ya me bauticé. ¿Te bautizaste por inmersión? Sí, pastor, me bauticé por inmersión. ¿Guardaban los mandamientos donde te bautizaste? No. ¿Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Quieres ser fiel al Señor? Entonces basta de dar vueltas y comienza a vivir para gloria y honra del Señor Jesucristo. Hoy es día de volver al redil si estás lejos del redil. Hoy es día de volver al pastor si estás lejos del pastor. Hoy es día de pensar si estás en el lugar correcto, como te lo dije en el inicio. ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás en la iglesia correcta? Yo creo que es tiempo de volver a Jesús. Amén. Si estás pensando, es porque realmente tienes dudas. Y si tienes dudas, tienes que volver a Jesús. ¿Puedo orar por ti? Vamos, escríbeme y di así: yo quiero entregarme a Jesús. Yo quiero ser fiel a Jesús. Yo quiero amar a Jesús. Yo quiero ir donde Jesús me pida. Yo quiero hacer la voluntad de Jesús en mi vida. Y Él lo va a hacer. Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Va a ser un milagro. ¿Podemos orar juntos? Cierra tus ojos donde estás, que voy a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por la bendición de estar juntos. Gracias por este mensaje. Te entrego a las personas que están luchando en sus vidas para serte fieles. Los pongo en tus manos y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, invita a tus amigos. Mañana es el último día. Nos encontramos aquí para seguir teniendo paz en medio de la tormenta. Un abrazo y hasta mañana. Hemos disfrutado de este mensaje y de hermosas alabanzas. Para finalizar, acompáñame en esta oración. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje que ha llegado a nuestro corazón. Te pido que se quede guardado en nuestro corazón y que podamos compartirlos con las demás personas. Sé con nosotros en cada momento. En tu nombre, amén. Se despide de ustedes Ana Raquel y espero poder verlos en